La historia de los vigilantes es una de misterio, poder y traición. Estos seres celestiales mencionados en el antiguo libro de Enoc fueron enviados para guiar a la humanidad, pero se convirtieron en parte de su caída. Compartieron conocimiento prohibido que cambió el curso de la historia y sabiduría que trajo tanto avance como destrucción. Pero, ¿por qué su historia está oculta para nosotros? Quédense con nosotros mientras descubrimos los secretos de los vigilantes, explorando su rebelión, sus actos prohibidos y los efectos dominó que podrían aún sentirse en nuestro mundo. Entonces, ¿quiénes eran los vigilantes? Según el libro de Enoc, un texto judío antiguo de alrededor del año 300 a.C., los vigilantes no eran ángeles comunes, eran un grupo selecto, elegidos por Dios para una misión como ninguna otra: supervisar a la humanidad en sus primeros días. Su propósito era profundo pero delicado: observar, guiar y proteger a la frágil raza humana mientras daba sus primeros pasos inciertos hacia la existencia. En este momento, la humanidad era cruda e indomable, apenas arañando la superficie de su potencial. La vida era simple pero impredecible, llena tanto de belleza como de lucha. Las comunidades se estaban formando, pero la supervivencia a menudo se sentía como una batalla contra los elementos. En su sabiduría, Dios consideró apropiado nombrar a los vigilantes para esta tarea sagrada, no para interferir, sino para guiar silenciosamente, asegurando que la humanidad creciera en armonía con los principios divinos. Los vigilantes eran seres excepcionales, eran ángeles de inmensa sabiduría y poder, elegidos por su disciplina y devoción. Estaban destinados a actuar como guardianes, una línea invisible entre los reinos divino y mortal. Desde su punto de vista en los cielos, observaron las alegrías y tristezas de la humanidad, su perseverancia y fragilidad. La humanidad no era perfecta, pero tenía una chispa, un potencial indomable e impredecible que fascinaba incluso a los ángeles. Pero ¿qué ocurre cuando aquellos encargados de guiar a la humanidad comienzan a cuestionar sus propios roles? ¿Y si su fascinación se convierte en algo prohibido? Aquí es donde la historia de los vigilantes da un giro dramático, uno que cambiaría no solo a los vigilantes, sino el curso de la humanidad para siempre. Los vigilantes no solo observaban, actuaban, y sus acciones sacudirían el mismo tejido de la creación. Comenzó con curiosidad, tal vez incluso admiración. Pronto, esta admiración se convirtió en algo mucho más peligroso: la belleza de la vida humana, la complejidad de la emoción, y sí, el atractivo de las mujeres humanas resultaron ser demasiado para algunos de ellos. Un ángel, Samyatha, no pudo resistirse. Vio en la humanidad algo extraordinario, algo indomado pero lleno de potencial, aunque conocía los riesgos. Este tipo de contacto con la humanidad estaba estrictamente prohibido. Aún así, no podía ignorar sus deseos, así que ideó un plan. Si caía, no caería solo. Samyatha reunió a otros convenciéndolos de hacer un juramento de rebelión. 200 ángeles prometieron dejar sus puestos celestiales, descendiendo a la tierra para actuar según sus deseos, sin importar el costo. Y ahí es donde todo cambió. Este fue el comienzo de algo mucho más grande, algo que resonaría a través del tiempo. Quédate con nosotros porque la historia de los vigilantes está lejos de terminar. Lo que hicieron no fue solo una traición. Podría haber sido la chispa de un capítulo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Los vigilantes no llegaron a la tierra con las manos vacías. Trajeron regalos, conocimiento poderoso y transformador que impulsó a la humanidad de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Pero como ha demostrado la historia, el conocimiento es una espada de doble filo. Lo que los vigilantes nos dieron dio forma a la civilización, pero también desató el caos. Comencemos con Azazel. Entre los 200 vigilantes, su nombre destaca, y con buena razón. Azazel introdujo a la humanidad a la metalurgia, enseñándonos a forjar armas de hierro y bronce. Esto fue una lección de dominación. Con las armas, los humanos ya no tenían que depender de la fuerza bruta o del mero número. El poder podía ahora ser manejado por quienes controlaban las herramientas de la guerra. Las batallas se volvieron más sangrientas y los conflictos se intensificaron mientras las tribus luchaban por territorio, recursos y venganza. Las armas trajeron poder, y el poder engendró violencia. Pero Azazel no se detuvo ahí. También reveló los secretos de los adornos,
Las joyas, el maquillaje y otros símbolos de belleza se volvieron comunes. Lo que podría parecer inofensivo hoy en día fue, en tiempos antiguos, una revelación. Estos dones fomentaron la vanidad y el deseo, alimentando la envidia, la seducción y la manipulación. Los vigilantes habían introducido a la humanidad en un mundo donde la apariencia podía ser un arma tan peligrosa como cualquier espada. Mientras Azazel moldeaba las herramientas físicas de la tierra, otro vigilante, Cocabiel, dirigió la mirada de la humanidad hacia los cielos. Nos enseñó astrología, el estudio de las estrellas y los secretos de los movimientos celestiales. Para los primeros humanos esto fue revolucionario. Los cielos, antes un vasto misterio, ahora se convirtieron en un mapa cósmico, uno que podía predecir estaciones, navegar tierras e incluso prever eventos futuros. Pero con este conocimiento vino otra tentación: el deseo de controlar el destino. Armaros enseñó el arte de los encantamientos y maldiciones, introduciendo a la humanidad al mundo de la hechicería. Estas enseñanzas abrieron las puertas para manipular el mundo natural y a otras personas. La magia, antes oculta en las sombras, se convirtió en una herramienta utilizada por aquellos que buscan poder. Al principio, estos dones parecían bendiciones. La agricultura floreció, las sociedades se volvieron más organizadas y la humanidad empezó a ejercer control sobre su entorno. El conocimiento del vigilante sentó las bases para las primeras civilizaciones. Pero este progreso tuvo un costo. Las armas llevaron a la guerra, la vanidad impulsó la corrupción. La magia y la astrología, que una vez fueron herramientas de asombro, se convirtieron en fuentes de miedo y manipulación. El libro de Enoc describe cómo la mayor consecuencia de la rebelión de los vigilantes fue la creación de los Nefilim. Estos seres híbridos, nacidos de uniones prohibidas entre ángeles y humanos, eran gigantes en todos los sentidos de la palabra. Su tamaño físico solo era igualado por sus apetitos, por comida, por poder y por destrucción. El libro de Enoc describe cómo los Nefilim consumieron los recursos de la tierra, convirtiendo tierras fértiles en páramos estériles. Su presencia perturbó el equilibrio de la naturaleza misma, dejando devastación a su paso. No fue solo el dominio físico de los Nefilim lo que aterrorizó a la humanidad, era su corrupción moral. Se decía que los Nefilim habían heredado los peores rasgos de sus padres angelicales y humanos: arrogancia, avaricia y sed de control. Eran tiranos, y su reinado de terror llevó a la humanidad al borde. A medida que la humanidad se sumía en el caos, los cielos ya no podían permanecer en silencio. La rebelión de los vigilantes no solo había corrompido la tierra, sino también desafiado el mismísimo orden de la creación. Sus dones habían desatado guerra, codicia y destrucción. Su descendencia, los Nefilim, consumían los recursos del mundo y esparcían la violencia por la tierra. La tierra gemía bajo el peso de sus pecados y el juicio de Dios era inevitable. El libro de Enoc nos dice que Dios, al ver la devastación causada por los vigilantes y sus hijos, convocó a sus arcángeles más poderosos para intervenir. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron encargados de restaurar el equilibrio. Su misión era clara: castigar a los vigilantes, purificar la tierra y asegurar que tal rebelión no volviera a suceder. El primer objetivo fue Azazel. Como el arquitecto de la corrupción de la humanidad, enseñando los secretos de las armas, la vanidad y el conocimiento prohibido, su castigo fue rápido y severo. Azazel fue atado de pies y manos y arrojado a un oscuro y escarpado pozo bajo la tierra. Los arcángeles lo cubrieron con piedras afiladas, sellándolo en una prisión eterna. Allí permanecería, cegado por la oscuridad, hasta el día del juicio, cuando enfrentaría su destino final. Samyaza, el líder de los vigilantes, no era menos culpable. Aunque no había compartido tanto conocimiento como Azazel, había orquestado la rebelión y llevado a sus hermanos al pecado. Samyaza fue arrojado al abismo junto con los otros vigilantes, encadenado bajo las montañas. Sus gritos de desesperación resonaron por toda la tierra mientras aguardaban el juicio divino. Pero el castigo de los vigilantes no fue el final de la purificación. Los Nefilim, esos híbridos monstruosos nacidos de uniones prohibidas, representaban una amenaza aún mayor. Su mera existencia era una afrenta al orden natural. Demasiado poderosos y numerosos para ser derrotados por manos humanas, fueron arrasados en el gran diluvio.
Este evento cataclísmico, registrado no solo en el libro de Enoc, sino en innumerables culturas de todo el mundo, fue un reinicio, un acto divino para lavar los pecados de los vigilantes y sus creaciones. El diluvio marcó el fin de una era. La tierra fue purificada, pero las cicatrices de la rebelión de los vigilantes permanecieron. Su influencia perduró en el conocimiento que habían compartido, las ruinas de las civilizaciones que habían corrompido y los mitos y leyendas que se transmitirían a través de las generaciones. ¿Pero qué pasó con los vigilantes? El libro de Enoc nos dice que fueron encarcelados debajo de la tierra, encadenados en oscuridad y tormento. Estos seres angélicos, antes reverenciados como guardianes, ahora estaban condenados a una eternidad de sufrimiento. Y sin embargo, su historia no termina ahí. Algunas tradiciones sugieren que el encarcelamiento de los vigilantes no estaba destinado a durar para siempre. El libro de Enoc insinúa un juicio final, un tiempo en el que los vigilantes serían sacados de su prisión para enfrentar el veredicto definitivo de Dios. Su destino, al igual que su historia, sigue siendo un misterio. ¿Fueron realmente derrotados? ¿O su influencia aún se siente a través del tiempo? La caída de los vigilantes sirve como una advertencia sobre los peligros de desafiar la ley divina y las consecuencias de manejar el conocimiento sin sabiduría, pero también plantea preguntas sobre la humanidad misma. Si los vigilantes fueron castigados por su rebelión, ¿qué dice eso sobre el conocimiento que dejaron atrás? Aún más escalofriante es la idea de que la historia del vigilante podría no haber terminado. En algunas interpretaciones, su encarcelamiento bajo la tierra no es una derrota final, sino una pausa. Podrían regresar algún día, y si lo hicieran, ¿qué encontrarían? ¿Una humanidad que ha alcanzado su potencial o una que ha repetido los mismos errores que ellos iniciaron? Sin embargo, Samyaza, Azazel, Cocabiel y Armaros no fueron los únicos guardianes de los cielos que se desvanecieron en la oscuridad. Ocultos dentro de los anales de textos antiguos y tradiciones orales, se encuentran susurros de otros observadores que, aunque menos conocidos, no fueron menos impactantes. Entre ellos, Penemue fue venerado como el guardián de los secretos, un ser de profunda inteligencia y curiosidad. A diferencia de Azazel, quien trajo herramientas tangibles de guerra, el regalo de Penemue fue sutil, pero transformador: el arte de la escritura. Antes del descenso de Penemue, la humanidad dependía únicamente de las tradiciones orales para transmitir su conocimiento. Las historias eran efímeras, perdidas con el paso de las generaciones, pero Penemu introdujo la palabra escrita, una herramienta que podía preservar ideas indefinidamente. Con este regalo vino el poder de la memoria, la cultura y la historia. La humanidad comenzó a registrar sus logros, mapear sus tierras e inscribir sus leyes. Sin embargo, como con todos los dones de los vigilantes, el conocimiento de Penemue tenía un lado más oscuro. La escritura también permitió el engaño. Las mentiras podían grabarse en piedra, las conspiraciones trazarse con tinta y la propaganda difundirse entre las tribus. La verdad, antes mutable solo por la memoria, se convirtió en algo que podía ser manipulado por aquellos que manejaban la pluma. Algunas leyendas sugieren que Penemu lamentó su regalo, observando cómo la humanidad torcía su creación para fines egoístas. En las sombras, susurraba advertencias, pero no fueron escuchadas. Cuando los arcángeles descendieron para impartir el juicio divino, el castigo de Penemu fue vagar por el vacío con su voz silenciada para siempre, una trágica ironía para el escriba de la humanidad. Sariel, cuyo nombre significa mandato de Dios, era un guía celestial encargado de enseñar a la humanidad los secretos del cosmos. En la era antes de los telescopios y brújulas, él reveló los movimientos de las estrellas, los ciclos de la luna y el ritmo del tiempo celestial. Las enseñanzas de Sariel permitieron a las primeras civilizaciones navegar vastos océanos, sembrar cultivos en sincronía con las estaciones y mirar hacia arriba con un sentido de propósito y asombro. Pero a medida que la comprensión de los cielos por parte de la humanidad crecía, también lo hacía su arrogancia. Las estrellas, que una vez fueron símbolos de misterio divino, se convirtieron en herramientas de control. Los reyes consultaban a los astrólogos para predecir guerras. Los sacerdotes manipulaban eclipses lunares y solares para consolidar su poder. El equilibrio cósmico que Sariel buscó compartir fue corrompido por la sed de dominio de la humanidad.
Sus enseñanzas, que una vez pretendieron iluminar lo divino, se usaron para forjar cadenas del destino. El destino de Sariel también está envuelto en misterio. Algunas tradiciones afirman que fue arrojado al abismo junto a Samyaza y Azazel, encadenado bajo la tierra. Otros susurran que todavía vaga por los cielos, un espíritu inquieto, lamentando las estrellas que una vez esperó que guiaran a la humanidad hacia la iluminación. Tamiel, o la perfección de Dios, era el guardián de lo profundo. Su dominio eran las aguas, los océanos, los ríos y las profundidades invisibles de la tierra. Tamiel enseñó a la humanidad los misterios del agua, revelando cómo aprovechar su poder para la supervivencia y la prosperidad. Desde la irrigación hasta los primeros botes rudimentarios, sus dones transformaron sociedades incipientes en comunidades prósperas. Sin embargo, las lecciones de Tamiel se extendieron más allá de lo práctico. Habló de la naturaleza sagrada del agua y de cómo podía limpiar el alma y conectar a la humanidad con lo divino. Pero en manos de la humanidad, incluso este don fue corrompido. Los rituales destinados a la purificación se convirtieron en herramientas de coerción. Los ríos fueron envenenados en la guerra, y los mares no se veían como sagrados, sino como dominios a conquistar. La traición de Tamiel a su misión celestial fue sutil, su descenso gradual, su fascinación por la ingeniosidad de la humanidad lo cegó ante su codicia. Cuando los Nefilim se alzaron, consumiendo los recursos de la tierra, Tamiel fue testigo de la devastación causada por sus enseñanzas. Se dice que su castigo fue único, atado bajo el océano que una vez apreció. Tamiel está condenado a escuchar los llantos interminables de las aguas que traicionó. Quizás el más enigmático de los vigilantes olvidados sea Gadreel, y su historia se recuerda solo en fragmentos. A diferencia de sus hermanos, el don de Gadreel a la humanidad no fue de creación, sino de destrucción. A menudo se le culpa de haber introducido a la humanidad en el concepto de la guerra, enseñándoles estrategias de batalla y la construcción de fortificaciones. Pero su influencia fue más profunda. El nombre de Gadreel también está vinculado a la tentación. Algunos relatos sugieren que fue él quien susurró a Eva en el jardín del Edén, plantando la semilla de la desobediencia que resonaría a través de la historia. Ya sea que esta historia sea literal o metafórica, habla de su papel como manipulador y una figura que difuminó las líneas entre la voluntad divina y la elección humana. La caída de Gadreel fue rápida y severa. A diferencia de Azazel, cuya rebelión fue audaz y directa, la influencia de Gadreel fue insidiosa, extendiéndose como un contagio por los corazones de los hombres. Por esto, fue arrojado a la oscuridad total, su nombre borrado de los registros de los justos. Sin embargo, los ecos de sus enseñanzas permanecen en cada conflicto, cada traición y cada acto de desafío. La caída de los vigilantes estaba destinada a borrar su influencia del mundo. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que historias tan monumentales no simplemente desaparecen. Los vigilantes pueden estar atados bajo la tierra, pero su legado resuena a través de culturas, mitos e incluso interpretaciones modernas de los orígenes y el pasado de la humanidad. Toma a los Nefilim, por ejemplo, los gigantes nacidos de uniones prohibidas entre los vigilantes y los humanos. Según el libro de Enoc, estos seres eran inmensos en tamaño y apetito, causando estragos en el mundo, pero realmente desaparecieron después del diluvio. Curiosamente, historias de gigantes aparecen en culturas de todo el mundo, reflejando la descripción de los Nefilim. Los titanes griegos, seres enormes de inmenso poder, desafiaron a los dioses y tuvieron destinos trágicos. Los Jotun nórdicos, feroces y colosales, frecuentemente se enfrentaban a los divinos Esir. Las leyendas nativoamericanas también hablan de gigantes que una vez recorrieron la tierra, moldeando el terreno con su enorme fuerza. ¿Son estos meramente mitos o reflejan memorias fragmentadas del reinado de los Nefilim? Los paralelismos entre diferentes culturas son sorprendentes. A pesar de estar separados por vastas distancias y épocas, incontables civilizaciones relatan la existencia de seres poderosos y descomunales que trajeron tanto asombro como destrucción. Tales similitudes son demasiado consistentes como para descartarlas como mera coincidencia. Sugieren una memoria antigua compartida que trasciende las fronteras culturales, insinuando una experiencia o comprensión colectiva de estas figuras colosales. Estas leyendas continúan resonando, alimentando la noción de que los vigilantes y su descendencia prohibida
dejaron una huella indeleble en la historia y mitología humana. Y luego está el conocimiento que compartieron los vigilantes. Sus enseñanzas prohibidas podrían contener la clave para entender los misterios de las estructuras antiguas, como las grandes pirámides de Giza, las ruinas colosales de Baalbek o el enigmático Göbekli Tepe. Estas maravillas arquitectónicas desafían las capacidades típicamente atribuidas a las civilizaciones de su tiempo, planteando preguntas que los ingenieros y arqueólogos modernos aún luchan por responder. Toma las grandes pirámides de Giza, por ejemplo. Cada inmenso bloque de piedra caliza pesa varias toneladas, con algunas estimaciones que sugieren que los bloques más pesados superan las 70 toneladas. Estas piedras no solo fueron transportadas a través de distancias significativas, sino también posicionadas con extraordinaria precisión, alineando las pirámides perfectamente con los puntos cardinales e incluso con eventos celestiales, como los solsticios. ¿Cómo pudo lograrse tal precisión y escala sin herramientas o maquinaria avanzada? De manera similar, las ruinas de Baalbek en el Líbano, hogar del templo de Júpiter, presentan piedras megalíticas conocidas como la piedra de la mujer embarazada. Estos bloques pesan más de 1000 toneladas cada uno, sin embargo, de alguna manera fueron extraídos, transportados y colocados con una precisión asombrosa. Las grúas modernas tendrían dificultades para levantar tales pesos, y mucho menos para maniobrarlos en posición tan perfectamente como lo hicieron los constructores antiguos. Göbekli Tepe, a menudo considerado como el templo más antiguo del mundo, agrega al misterio. Con más de 11.000 años de antigüedad, cuenta con pilares de piedra intrincadamente tallados que pesan hasta 20 toneladas, dispuestos en complejos patrones circulares. Su construcción es anterior al surgimiento de la agricultura, dejando perplejos a los historiadores sobre cómo una sociedad supuestamente de cazadores-recolectores pudo organizar y llevar a cabo un proyecto tan avanzado. Estos logros parecen casi imposibles de alcanzar con el conocimiento y la tecnología limitados de la época. Esto ha llevado a algunos a especular que las primeras civilizaciones pudieron haber sido guiadas por los vigilantes, quienes compartieron un conocimiento prohibido que permitió a la humanidad ir más allá de sus capacidades naturales. La astrología también lleva las huellas de los vigilantes. Las enseñanzas de Cocabiel sobre las estrellas parecen haber dejado una marca indeleble en la cultura humana. Los pueblos antiguos construyeron monumentos como Stonehenge y el círculo de piedra de Nabta Playa, alineándolos con el cielo. Culturas como los mayas y los babilonios desarrollaron calendarios y sistemas astrológicos intrincados con una precisión que asombra incluso hoy en día. Aunque la ciencia moderna atribuye estos logros a la observación e ingenio humanos, los ecos de las enseñanzas de los vigilantes dejan a algunos incrédulos, creyendo en cambio que tales avances son demasiado precisos para ser meras coincidencias. Pero la influencia del vigilante no termina en el mundo antiguo. En tiempos modernos, se han entrelazado con teorías sobre la vida extraterrestre. Los defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas argumentan que los vigilantes no eran simplemente ángeles, sino seres de otro mundo, entidades avanzadas que los primeros humanos confundieron con mensajeros divinos. ¿Qué pasa si su conocimiento divino fue simplemente tecnología malinterpretada? Toma, por ejemplo, las líneas de Nazca en Perú, enormes geoglifos grabados en el suelo del desierto que abarcan cientos de pies y representan animales, plantas y formas geométricas. El aspecto más intrigante: estos diseños solo son completamente visibles desde el aire, lo que plantea la pregunta de cómo pueblos antiguos, sin acceso al vuelo o perspectivas aéreas, pudieron haberlos creado con tanta precisión. Algunos creen que las líneas servían como caminos ceremoniales o calendarios celestiales, mientras que otros especulan que eran pistas de aterrizaje o señales para seres de arriba. ¿Podrían estas enigmáticas formaciones ser evidencia de comunicación o colaboración entre humanos y los vigilantes? ¿O tal vez un relicario de su influencia, un testimonio perdurable de conocimientos mucho más allá del alcance de los humanos ordinarios? Incluso el concepto de los vigilantes resuena con la ciencia moderna. Teorías como la hipótesis de la simulación sugieren que nuestra realidad podría ser supervisada por seres avanzados, seres extrañamente similares a los vigilantes de textos antiguos. Si ese es el caso, entonces tal vez todavía estamos siendo observados, quizá incluso por estos observadores silenciosos que permanecen en las sombras y esperando el momento para intervenir una vez más. Y quizás el libro de Enoch confirme esta escalofriante posibilidad. Sugiere que la rebelión y castigo de los vigilantes puede que no sea un capítulo cerrado,
Su encarcelamiento bajo la Tierra se alinea con las teorías de la Tierra hueca, que hablan de vastas regiones inexploradas bajo la superficie del planeta. Leyendas de reinos ocultos como Agartha o Shambhala, habitados por seres avanzados y misteriosos, presentan paralelismos intrigantes con la historia de los vigilantes. Como ya mencionamos, según algunas interpretaciones, los vigilantes fueron encarcelados bajo la tierra como castigo por su rebelión, y estos antiguos relatos de civilizaciones subterráneas pueden preservar ecos de esa creencia. Y Agartha y Shambhala a menudo se describen como reinos ocultos de gran sabiduría y conocimiento avanzado, muy similar a las enseñanzas prohibidas que los vigilantes compartieron con la humanidad, ¿verdad? Finalmente existe una idea provocativa de que sus enseñanzas fueron codificadas en el ADN humano, una especie de memoria genética esperando ser activada. Esta teoría sugiere que los avances rápidos de los últimos siglos, desde la revolución industrial hasta la exploración espacial, podrían ser evidencia de que este programa se está realizando. La historia de los Watchers es más que solo un mito antiguo, ya sea que creas que estos ángeles realmente existieron o no. Su historia es un recordatorio del peligro del conocimiento. Entonces, ¿qué piensas? ¿Nos están advirtiendo que no repitamos sus errores o están despertando una vez más? Comparte tus pensamientos abajo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más misterios como este. Mantén la mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.